Masejet Gitin, Daf Memalef, Amudalef 41a, pero comenzamos las últimas 11 líneas del Daf anterior. Dice la Mishnah, Evet she'asao rabo apotiki la'acherim, ושחררו, שורת הדין אין העבד חייב כלום. אלא מפני תיקון העולם כופים את רבו ועושה אותו בן חורים, וכותב שטר על דמיו. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אינו כותב אלא משחרר. Explico la Mishnah, más o menos literal, porque no está tan clara, y la Gemara a continuación la va a explicar un poco más. Pero antes de eso, vamos a decir el caso en el que estamos hablando de la Mishnah. Hay un prestamista y un prestatario, ¿sí? Vamos a decir que el prestamista se llama Reubén, el prestatario se llama Shimón, ¿sí? Reubén le prestó dinero a Shimón. Shimón ahorita le debe dinero a Reubén. Como le debe dinero Shimón a Reubén, le pone de garantía a un esclavo que tiene Shimón. O sea que Shimón, aparte de ser prestatario, también es un patrón de un esclavo kenaanita. Y hace el esclavo kenaanita garantía del préstamo. Eso se llama apotiki. ¿Qué es apotiki? Apotiki es no cuando da una garantía general, sino dice, mira, este que tengo aquí va a ser para ti, va a ser para tu pago. ¿Y a qué hace apotiki? Al esclavo. Ese es el caso de la Mishnah. Luego, ¿sí? Viene y lo libera al esclavo kenaanita. ¿Quién lo libera? El patrón real Shimón o Reubén. Vamos a ver la Gemara. ¿Qué pasa en este caso? Dice la Mishnah, el esclavo no tiene que pagar nada. Pero por Tikkun Olam, por beneficio del mundo, obligamos al patrón a que le dé un documento de libertad, un shtar shichrur. ¿Qué patrón? ¿El primero o el que va a cobrar el esclavo? Vamos a ver también la Gemara. Y el esclavo tiene que escribir un documento de préstamo nuevo en caso de que, va a tener que escribir un documento que se compromete el esclavo a pagar el valor propio, ¿sí? Porque al final va a salir libre por un pago de un préstamo del prestatario, pero ¿cómo él va a salir libre? Él tiene que comprometerse a pagar eso que costó. Sin embargo, Rabban Shimon ben Gamliel viene y discute, dice, no señor, el esclavo no tiene que escribir un documento y comprometerse a un pago. El que se tiene que comprometer a un pago es el meshachrer, el que escribió el acta de libertad, el acta de liberación. ¿Quién? Depende de quién es el que lo escribió. Vamos a ver dos explicaciones, si es el patrón original, Shimón, o Reubén. No está tan clara la Mishnah, esta es la traducción literal, vamos a ver en la Gemara la explicación. Pero de todas maneras sí está claro que tenemos a Reubén de prestamista, Shimón de prestatario. Shimón pone de garantía, ¿sí?, a un esclavo kenaanita, ¿sí? Le dice, mira, esta va a ser tu garantía, lo hace apotiki, se llama, cuando tiene una garantía específica. Y ese es el caso, ¿sí? O sea que Shimón, aparte de ser prestatario, también es patrón de un esclavo kenaanita y lo pone él de garantía. Viene la Gemara y nos dice lo siguiente. Evet she'asao rabo apotiki veshichrero. Mi shichrero. ¿Quién fue el que liberó al esclavo? ¿Cuál es el caso de la Mishnah? Repito, tenemos el prestamista, Reubén, el prestatario Shimón. Shimón puso de apotiki a su esclavo kenaanita, que él es también patrón, por el pago. Y después vino alguien y liberó al esclavo kenaanita. Pregunta la Gemara, ¿quién lo liberó? Dice la Gemara dos explicaciones. La primera, Amar Rav, es la explicación de Rav, Rabbo Rishon. שורת הדין אינה עבד חייב כלום לרבו שני, כדרבא דאמר רבא, הקדש חמץ לשחרור, מפקיעים מידי שעבוד. אלא מפני תיקון העולם, שמא ימצאנו בשוק, ויאמר לו עבדי אתה, כופים את רבו שני, ועושה אותו בן חורים. וכותב עבד שטר על דמיו. רבי שמעון בן גמליאל אומר, אין העבד כותב, אלא משחרר כותב. ומאי כמפלגי? במזיק שעיבודו של חברו כמפלגי. דמר סבר חייב, ומר סבר פטור. La explicación de Rab es la que acaba de leer. Él dice que el que liberó al esclavo kenaanita, el que le dio un shtar shichrur, ¿quién es? El patrón original, o sea, en el ejemplo que dimos, Shimón. En este caso, nos dice la Mishnah, debería ser la halajá de que el esclavo kenaanita ahorita no le debe nada al segundo patrón, o sea, no es patrón todavía, sino a Reubén, al prestamista. ¿Por qué? Por la halajá que dice Raba. Raba dice temas de si una persona le hizo ekdesh a una potiki, o que consagró para el Bet HaMikdash algo que era potiki, ¿sí? Lo consagró para un corbán, por decir algo que era una garantía de un préstamo, o que hizo a potiki algo que es hametz, y llegó el momento de Pesach que está prohibido tener provecho del hametz, o hizo a potiki a su esclavo y lo liberó.
En todos estos casos, dice Raba, mafkimi de shibud, el gravamen que había un gravamen sobre el esclavo, sobre el hametz, sobre la cosa que hizo Ekdesh después, había un gravamen que tenía que pagarlo como préstamo, por préstamo al prestamista. Sin embargo, si vino y lo declaró como Ekdesh, vino Pesach y lo prohibió, o lo consagró, o lo liberó al esclavo kenanita, todo eso causa que el gravamen que había sobre eso queda nulo. La obligación que había sobre eso, el shibud que había sobre eso, se anula. ¿Sí? ¿Por qué? Porque consagras la raíz. O viene el Pesaj y prohíbe la raíz, no hay un gravamen que hay encima nada más, sino lo prohíbe el hametz, o consagraste el algo ese, o en el caso del esclavo liberaste a qué? Al esclavo, entonces lo sacaste completamente de esto. O sea, básicamente, dice la Gemara, según Alajá dice la Mishnah, según esta explicación, lo liberó el primer patrón, o sea, Shimón. Según Alajá debería de ser que el esclavo no tiene que pagar, ya no queda más apotik, ya no queda más garantía, no queda más de gravamen para él prestamista. ¿Por qué? Como dice Raba, que en 3 casos, hametz, ekdesh y liberación de un esclavo, que es lo que estamos hablando, anula el gravamen. Entonces se debería anular el gravamen. Por lo tanto, en este caso, ya el prestamista no podría venirse y cobrar del esclavo. Pero, por beneficio del mundo, por beneficio de la sociedad, vinieron Jajamim y dijeron, sospechamos vinieron Jajamim y dijeron lo siguiente, nosotros sospechamos que el prestamista encuentra a este esclavo que fue liberado ¿por quién? Por el prestatario, por el patrón, según esta explicación, lo encuentra en el mercado y le diga, hey, tú eres mi esclavo, porque en verdad era la garantía original de su préstamo. Cuando ya fue previamente liberado, y puede ser que ya se casó y ya tiene hijos, se casó con una mujer judía y ya tiene hijos, y cuando él le diga en el mercado, delante de todo el mundo, tú eres mi esclavo, ¿qué va a decir todo el mundo? Ese señor de verdad es esclavo. Significa que sus hijas, que la tuvo con una mujer judía, son inválidas para que una, y van a invalidar a toda la descendencia. Por eso, para que no haya este problema por beneficio del mundo, Jajamín vinieron y obligaron al segundo patrón, no es patrón todavía, pero no fue patrón, pero al prestamista a escribirle un documento de liberación. ¿Sí? Y en este caso, si le viene a decir, tú eres mi esclavo, él saca un documento de él mismo y le dice, mira, tú mismo me libraste, que como que soy tu esclavo. Y así soluciona el tema. Y en este caso, obviamente, el esclavo, según esta explicación, el esclavo kenanita va a tener que escribir un documento de préstamo, se va a tener que comprometer a pagarle el monto al prestamista. ¿Sí? Obviamente salió libre, porque la libertad anula el gravamen que tenía sobre él, pero Jajamín dijeron, ¿sabes qué? Te voy a conseguir un acta de liberación adicional del prestamista por si acaso pasa un incidente como el que mencionamos, pero también tú tienes que prometer ¿a qué? A darle tu valor al prestamista porque se estaba basando en cobrar el préstamo del prestatario. ¿De quién? De ti. Y de ahorita no puede, entonces tú te comprometes a darle el valor. Esa es la explicación de Rab en Tanakama. Y Rab Shimon Gamliel cuando no paga, correcto. Sí, que normalmente no va a pagar porque el prestatario no va a pagar doble. Ya liberó al esclavo, no ahorita liberar al esclavo, perder al esclavo y va a pagar. ¿Ok? Esa es la opinión de Tanakama según Rab. Rab Shimon Gamliel opina, no señor, el esclavo, ¿por qué se tiene que comprometer a pagar algo? ¿Sí? Él no tiene que comprometerse a pagar nada. El que tiene que comprometerse a pagar, ¿quién es? El prestatario. ¿Qué tiene que ver aquí el esclavo, Hazita? Él lo liberaron, él estuvo en la mitad de esto, él es la pelota de la mitad de las raquetas, no tiene nada que ver. El que se tiene que comprometer a pagar, perfecto, el prestamista va a hacer un acta de liberación adicional por si acaso, todo lo que tú quieras para que no vaya a pasar un incidente, pero el documento de préstamo adicional que se tiene que comprometer a un valor adicional, no el valor adicional, el valor real, ¿quién lo tiene que hacer? No el esclavo, sino el prestatario. ¿En qué discuten? Aparentemente discuten en lo siguiente: cuando una persona daña, ¿sí?, perjudica el gravamen de su compañero, ¿sí?, tiene que arreglarlo, tiene que tomar responsabilidad o no. Según Rabbi Shimon Gamliel, tiene que tomar responsabilidad y por lo tanto, ya que el prestatario fue el que liberó al esclavo kenanita, él fue el que perjudicó al gravamen que tenía el prestamista. ¿Sí? Y por lo tanto él tiene que, por eso la Shimon le dice que, la segunda opinión dice que él es el que tiene, el prestatario es el que tiene que comprometerse. Sin embargo, Tanakama dice, no hay ningún problema que una persona perjudique el gravamen de su compañero. Y por lo tanto, el prestatario aquí no hizo, perjudicó lo que tú quieras, pero no hay ningún problema, no lo puedes obligar a algo, porque al fin y al cabo no perjudicó algo físico, sino nada más perjudicó un gravamen de su compañero. Por lo tanto, el único que tú puedes obligarlo a comprometerse a una suma de dinero, ¿quién es? El esclavo, según Tanakama. Y la Gemara trae una prueba que efectivamente está escrito que discutieron Rabban Shimon Gamliel y Rabbanán, estas mismas opiniones, discutieron cuando una persona daña el gravamen de su compañero. Eso básicamente cuadra con esta explicación. Toda esta es la primera explicación de Rab.
Viene Ula y da una segunda explicación. Vamos a ver ahorita la explicación de Ula. Ula Amar, Mishichrero, Rabosheni, Shurat Adin, En Haeved Hayav Klum Bemitzvot. אלא מפני תיקון העולם שהרי יצא עליו שם בן חורים, כופים את רבו ראשון ועושה אותו בן חורים, וכותב שטר על דמיו. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אינו כותב אלא משחרר כותב. ומהי כמפלגי? בהזק שלא ניכר כמפלגי. מר סבר שמי הזק, ומר סבר לא שמי הזק. Segunda explicación es de Ula. Que Ula dice lo siguiente. El mismo caso, prestamista, prestatario, el prestatario le puso de gravamen a favor del prestamista, un esclavo lo hizo a Potiki, ¿sí? Y el esclavo fue liberado. ¿Por quién fue liberado? Según la primera explicación, fue liberado por el primer patrón, por el prestatario. Y por ende, se sale toda la cadena de todo el caso, según lo que explicó Rab. La primera explicación viene y le dice, no señor, el que lo liberó aquí, ¿quién fue? Su segundo patrón, su patrón tentativo, futuro, o sea, el prestamista lo liberó. En este caso, la halajá debería ser, dice la Mishnah, Shurat Adin en Haeved Hayav Klum. ¿Qué se refiere a esto? Según la halajá, debería de ser que, como el que lo liberó, el que le dio el acta de liberación, no fue el patrón real, no fue el prestatario, sino fue el prestamista, que aún no es su patrón, se debería decir que no es su patrón de verdad, que no es una buena liberación. ¿Por qué? Porque él no puede liberar. ¿Sí? Y por lo tanto, debería ser que el esclavo kenanita todavía no tiene obligaciones de mitzvot. O sea, hay mitzvot que el esclavo kenanita tiene obligación como la mujer. Pero las mitzvot, shazman, gramá, mitzvot que dependen de un tiempo, no hay obligación. O sea, aquí también debería ser que aunque lo liberó el segundo patrón entre comillas, aunque lo liberó el prestamista, ¿sí? Debería de ser que ya no es una buena liberación que hizo, porque él no es patrón todavía el esclavo no tiene ninguna obligación de las mitzvot que dependen de un tiempo. Pero, por beneficio del mundo, que ya salió sobre él un nombre de una persona libre, porque al fin y al cabo recibió un acta de liberación, la recibió en la persona incorrecta, pero la recibió. Entonces mucha gente dice, ya está libre. Obligamos al primer patrón, al prestatario, a darle un documento de liberación. Y en este caso, y ahorita sí va a quedar libre de verdad. ¿Por qué lo obligamos? Porque la gente pensaba que estaba libre. Para que como ya salió un nombre de esto sobre él, para que no pase esto, decimos que ¿qué? Lo obligamos de que el primer patrón le dé un acta de liberación de verdad y de verdad sirve. Y en este caso, si el esclavo vale más que el valor del préstamo, si el préstamo por decir era 100 y él vale 150, su valor por decir, ¿sí? El esclavo se tiene que comprometer a pagar las 50, pagar la diferencia. Sí, porque al fin y al cabo el que hizo todo este problema aquí, ¿quién fue? El prestamista. Entonces, tú tenías el préstamo, tenías todo el derecho a hacer problema, pero por 100 nada más. Entonces, si el esclavo vale más que 100, vale 150, el esclavo va a tener que hacer un documento de préstamo y comprometerse por la diferencia, por los 50, en este caso, ¿a favor de quién? Del prestatario. ¿Sí? A favor del prestatario, o sea, todo cambia. Esa es la primera opinión. Y Rabban Shimon ben Gamliel viene y dice, no señor, el esclavo no tiene que comprometerse en documento de la diferencia de ninguna manera. El que se tiene que comprometer, ¿quién es? El que causó el problema al principio. ¿Quién fue el que causó el problema al principio? El que liberó al principio, el prestamista. Él es el que tiene que comprometerse a los 50 para dárselos ¿a quién? Al prestatario. ¿Y en qué discuten según esta explicación? Discuten si cuando una persona hace un daño que no es notable, o sea, no un daño físico, como el caso nuestro. Daño físico es cuando una persona viene y rompe una pared, rompe una silla, es físico, se nota que hizo un daño. Aquí, el patrón segundo, el prestamista, que fue el que causó todo, ¿cuál fue el daño que hizo? Le dio un acta de liberación que no sirvió, y porque no sirvió, para que la gente no haya confusión, obligamos al segundo, etcétera, etcétera, y se encadenó todo. Pero él causó un daño de que ahorita el prestatario va a perder la diferencia, porque el préstamo era de 100 y el esclavo valía ¿cuánto? 50. Entonces causó un daño al prestatario, pero no es notable, no es físico. Entonces la pregunta es si este daño se tiene que pagar por el que dañó o no. Entonces Rabban Shimon ben Gamliel opina que un ezek sheno nikar shme ezek, que un daño que no es notable físicamente es un daño y por lo tanto se tiene que comprometer, tiene que asumir el gasto el prestamista. Sin embargo, Tanna Kamá opina que el prestamista no tiene que asumir ese gasto porque no es un daño notable, no es un daño físico y por lo tanto no lo tiene que asumir. Por lo tanto, el único que puede asumirlo es el que está beneficiándose directamente de eso, no que causó daño. ¿Quién se está beneficiando de eso? El esclavo mismo, según Tanna Kamá. Así nos dice la explicación de Ula. Y la Gemara explica: Ula, maita amalo amar kerrab, amar la shne sheni, rabot karitle,
Verá Maita Malamar que Ula, Amalach, Sheni, Meshachrel Karitle. ¿Sabe por qué Ula no explica como Rav, como la primera explicación? Dice Ula, te voy a explicar por qué. Porque en la Mishnah está escrito que Kofi me trapó, obligamos a su patrón a liberarlo. ¿Sí? Una vez el primero ya liberó, quien sea que fue, obligamos al otro a liberarlo. Y según Ula, Kofi me atrapó, obligamos a su patrón a liberarlo. Según Ula, ¿cuál va a ser la explicación? Según Rab, ¿cuál va a ser la explicación? Según Rab, la explicación va a ser, obligamos al patrón, o sea, al prestamista. Dice Ula, no me cuadra, el prestamista no lo puedes llamar patrón, porque el prestamista nunca fue patrón. ¿El patrón real quién es? El prestatario. Entonces no puedes llamar, no puede ser que se refiera a eso. Por eso yo no opino como Rab. ¿Y por qué Rab no dice como Ula? Dice la Gemara porque según Ula, cuando está escrito en la Mishnah, Veshigreró, lo liberó, hizo la liberación al principio. ¿Quién lo liberó según Ula? El segundo, el prestamista. ¿Sí? ¿Lo liberó quién? El prestamista según Ula. Dice la Gemara, y no me cuadra que eso lo llamas que lo liberó, porque el prestamista no puede liberar, no es patrón de eso. No es patrón, no puede liberar. El único que puede liberar aquí, ¿quién es? El prestatario. Entonces por eso Rab dice que la explicación es, por eso cada uno se deduce una palabra de la Mishnah y explica de la manera diferente. Por eso Rab viene y dice, no como Ula, sino el primer shigrero es que el primero es el prestatario, mejor dicho, fue el que lo liberó, que es el único que lo puede liberar porque es el único patrón real. Y por ende el otro, ¿quién es el otro? El prestatario. Por eso le explica que el otro es el que lo obligamos a liberarlo también. Cada uno se engancha de una parte de la Mishnah para traer una prueba a favor de él y no decir como la otra explicación. Seguimos. Itmar. Haose sadeu apotiki lacherim ushtafa nahar. Ami shapir nae amar Rabbi Yohanan eno gove mishar nechasim. Vavod de Shmuel amar gove mishar nechasim. Escuchen bien esto. ¿Qué pasa a una persona? Prestamista y un prestatario. El prestatario le hace apotiki a un terreno específico. ¿Sí? Apotiki siempre es un tipo de garantía sobre algo específico. Y de repente vino un río, un agua, una inundación e inundó el terreno específico. ¿Sí? De tal manera que se quedó dañado para toda la vida. Va a quedar siempre bajo agua. La pregunta es si ahorita puede venir el prestamista y cobrarse de otra cosa que no sea ese terreno. Normalmente si no hizo apotiki puede cobrarse de cualquier terreno. Pero aquí hizo una apotiki es únicamente de esto aparentemente. Y no otra cosa. La pregunta es si puede cobrar de otra cosa o no. Ami Shapir Nae, una persona llamada Ami, que lo veían como una persona guapa, por eso le decían, esta persona Ami, guapo, en nombre de Rabbi Yohanan dice que no se puede cobrar de otros bienes del prestatario. Sin embargo, el papá de Shmuel opina que sí se puede cobrar de otros bienes. El papá de Shmuel opina que sí se puede cobrar de otros bienes del prestatario. Y explico antes de seguir adelante. Hay dos tipos de apotiki. No hay duda que apotiki es cuando el prestatario le hace una garantía sobre algo específico. Pero hay cuando se hace una apotiki stam, una apotiki regular, llamémoslo así, que es cuando le hace una garantía de un terreno específico y ya. Y hay cuando hace una apotiki meforash, o sea, cuando hace apotiki de algo específico, por decir, de un terreno específico, y adicionalmente aumenta, únicamente de eso te puedes cobrar y no de otros bienes. Otra vez, en una apotiki regular le hace de garantía, mira, te vas a cobrar de esto, pero no le especifica que solo de esto y no de otras cosas. Eso es una apotiki regular. En una apotiki meforash es cuando hace algo específico como garantía y especifica y le añade y le dice únicamente de esto y no de otras cosas, no de otros terrenos. No hay duda. En el caso del esclavo que es apotiki, el esclavo. Vamos a ver, entonces, ahí voy. Entonces, no hay duda que la halajá que Shmuel, aquí estamos hablando de terreno, ¿sí? El último caso, te refieres al terreno. No hay duda que la halajá que dijo el papá de Shmuel, que cuando se inundó el terreno que había hecho apotiki, se puede cobrar de otros terrenos, así opina el papá de Shmuel, es en una apotiki regular. Porque si el prestatario le especificó únicamente ese terreno, y le añadió y no de otros, no hay duda que todos estamos de acuerdo que si se dañó ese terreno, no se va a poder cobrar de otros. Entonces, si Shmuel dice que se puede cobrar de otros es porque está hablando en una apotiki regular. O sea que nada más le especificó, mira, por tu bien te voy a especificar una tierra que tú te puedes cobrar, es esta, pero no le especificó qué pasa si al final no se puede cobrar de esa. Ahí es cuando Shmuel dice que ¿qué? No pasa nada, si al final se inundó esa se puede cobrar de otras. Siendo así, mashma, que a mí el guapo, sí, a mí Shapir Nae, que dijo en nombre de Rabbi Yohanan que no se puede cobrar, que discutió con el papá de Shmuel, mashma que inclusive en un caso de una apotiki irregular,
va a opinar que nada más se puede cobrar de la potiki del terreno específico y no de otros. Pregunta la Gemara, pero no me cuadra. Amar Hamar Yitzhak, Mishum da Misha Pirnae, Hu Omer Shemata de los Shapiran, Tetargem Shmate de amarle lo yeleja piraón el amizo. Vino Rav Hamar Yitzhak y le preguntó si es así, ¿acaso por a mí ser guapo dice cosas que no son bonitas? No me cuadra su opinión que no se puede cobrar. Si estamos hablando en una potiki regular, no me cuadra que si se dañó esa potiki no se va a poder cobrar de otras. Por lo tanto, dice la Gemara, tenemos que explicar que todo lo que dijo a mí el guapo en nombre de Rabbi Yohanan, que no se puede cobrar únicamente, sino únicamente la potiki, es únicamente en una potiki meforash. O sea, únicamente cuando el prestatario le dijo, te puedes cobrar de ese terreno, y solo ese terreno, y no de otros. Ahí obviamente si se inundó ese terreno, pues perdió y no se va a poder cobrar de otros. Y sale que entonces no discuten a mí, Shapir Nae, en nombre de Rabbi Yohanan con el papá de Shmuel, porque ambos hablan en diferentes casos. A mí, en nombre de Rabbi Yohanan, dice que está hablando de una potiki meforash, por eso nada más se puede cobrar ese terreno y si se dañó no hay lo que hacer, perdió el prestamista. Sin embargo, el papá de Shmuel dice que se puede cobrar de otros terrenos. ¿Por qué? Porque está hablando en una potiki regular, como explicamos. Y le mata una prueba a favor de lo que Rav Nachman bar Yitzhak acaba de decir. Tayan amiach, y a osesa de potiki le ajeru shtafan har, gove mishar nechasim, ve amarlo lo yele japiraon el amizo, eno gove mishar nechasim. Le mata una baraita que dice meforash, una persona que hace una potiki a su terreno como una potiki para otra persona, ¿sí? Y al final se dañó ese terreno, puede, sin problema, venir y cobrarse el prestamista de otros terrenos, de otros bienes. Sin embargo, si el prestatario le dijo, nada más te puedes cobrar de esta y no de otras, potiki meforash, muy bien, en este caso no va a poder cobrarse más. Sigue diciendo la Gemara, Tania ida jaosesa deba potiki le baaljo veliktubat isha goim mishar nechasim. Rabban Shmuel Gamliel omer baaljo goim mishar nechasim, isha no goim mishar nechasim, she'en de kasha isha lechazel al batedinim. La Gemara una vareta que nos dice, ¿qué pasa una persona que hace a su terreno apotiki para el prestamista? O un esposo que hace un terreno específico, apotiki, ¿para qué? Para pagar su ketubá, eventualmente, si tiene que pagar su ketubá a su mujer. Dice la Gemara, en ese caso, si llegó el momento que se divorció y la mujer tiene que cobrar, o el prestamista vino y quiere cobrar, tiene el terreno todavía en pie, lo tiene ahí, él puede decirle, mientras que sea una apotiki regular, que le especificó una tierra, pero no le dijo nada más de ese sino de otras, puede decirle, ¿sabes qué? Al final decidí, no quiero que te cobres este terreno, quiero que te cobres de otro. ¿Sí? En ambos casos. Sin embargo, Rabbi Shmuel Gamliel dice, ¿por qué todo esto es por qué? Porque es una potiki regular. ¿Sí? Sin embargo, Rabbi Shmuel Gamliel dice, también una potiki regular, esto aplica únicamente en un prestamista. Que si viene a cobrar, el prestatario puede decirle, no te cobra al final de esta potiki, sino de la otra. ¿Sí? Sin embargo, una mujer, en una ketubá no podemos decirle ese. ¿Por qué? Porque no es bonito decirle a una mujer, ven, no me cobres este, cóbrate del otro terreno, estar mandándola por todos los terrenos. Por eso en ese caso, cuando le haces una potiki, inclusive regular, tienes que darle de ese terreno y no puedes mandarla para otra. Aclaro, todo el tema de hacer una potiki, ¿por qué se hace una potiki? ¿Por qué? ¿Por qué el prestatario quiere hacer una potiki? Porque normalmente cuando haces una potiki, da mucho más fuerza a que vas a pagar. Porque no estoy diciendo, me encargo de que te pago de mis bienes generales. No, te está dando algo específico más. Por eso se hace la potiki, ¿sí? Ok, seguimos. La Mishnah dice lo siguiente. Mishe Jetziov de Jetziov ben Jorim. Ovedet Rabbo yom echad ve'et atzmo yom echad. Dibre bet Hillel. Bet Shammai omrim tikantem et Rabbo ve'et atzmo lo tikantem. Lisai sha'a אי אפשר שכבר חציו בן חורים, בת חורים אי אפשר שכבר חציו עבד. יבטל, ולא נברא העולם אלא לפריאה ורבייה, שנאמר לו תוהו ברעה לשבת יצרה. אלא מפני תיקון העולם, כופים את רבו ועושה אותו בן חורים, וכותב שטר על חצי דמיו. וחזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי. Viene la Mishnah, nos dice el siguiente caso, ¿sí? ¿Qué pasa si hay un esclavo kenanita que no es 100% esclavo kenanita? Mitad esclavo, mitad libre. ¿En qué caso puede ser esto? ¿Sí? Puede ser cuando hay dos socios y uno lo liberó y el otro no, ¿sí? O puede ser, vamos a ver, analizar en la Gemara, cuando hay un solo patrón, un solo dueño, pero él dio una acta de liberación únicamente por la mitad de él. Vamos a ver si esto sirve o no sirve, vamos a ver en la Gemara. Pero de todas maneras, el resultado es de que ahí tenemos un esclavo que mitad es esclavo y mitad es libre. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque normalmente si mitad es esclavo y mitad libre, pues está todo mezclado. ¿Cómo va a trabajar? No puede ser esclavo del segundo patrón que todavía sigue siendo esclavo de él, porque en ese mismo minuto, en mitad y mitad, ¿qué hace? Jajamín hizo una tacaná, dice Betilel. Un día le trabaja al patrón que todavía es patrón y otro día lo toma como día libre. ¿Ok? Un día lo trabaja el patrón y otro día lo toma libre. Así dice Betilel. Sin embargo, viene Bet Shammai y dice, perfecto, hiciste una tacaná, un decreto para beneficiar al patrón que queda, ¿sí? Y que te saque provecho de su esclavo. Pero no solucionaste el tema del esclavo ahorita.
Porque el esclavo ahorita está metido en un problema grande. Mitad es esclavo, mitad libre. Casarse con una esclava no puede porque es mitad libre. Y casarse con una mujer judía no puede porque mitad esclavo. ¿Sí? Entonces, ¿qué haces? ¿Qué vas a decir? ¿Que no se case con nadie? Y no tenga hijos ni nada. Pero el mundo fue creado ¿para qué? Para tener hijos, para traer hijos al mundo. Loto verá la Shevet Yitzhara. Dios no creó el mundo para que esté desolado, sino para que esté poblado. Por lo tanto, Bet Shammai dice, por beneficio del mundo, obligamos al patrón de esa mitad que todavía queda esclavo a liberarlo. Para que el esclavo pueda ¿qué? Casarse y tener hijos sin problema. Y obligamos al esclavo a comprometerse con un documento de préstamo el valor de la mitad de él a favor de este patrón. Y cuando escuchó esto, Bet Hillel se retractó y dijo como Bet Shammai que definitivamente no mantenemos a él como esclavo, que un día trabaja, un día no, sino obligamos al patrón a liberarlo y que el esclavo escriba un documento de préstamo sobre la mitad de su valor a favor del patrón. O sea, como Bet Shammai. Así nos dice la Mishnah. Viene la Gemara y empieza a analizar lo siguiente. Tanu Rabbanan, Hameshachrer Hatzi Avdo, Rebi Omer Kana, Jajamim Omrim Lo Kana. Dice la varita lo siguiente. ¿Qué pasa un esclavo que pertenece a un solo patrón 100%? Viene el patrón y libera la mitad nada más. ¿Sirve esa liberación para la mitad o no? Rebi opina, sirve. Y el esclavo ahorita queda como mitad esclavo, mitad libre. Jajamim dicen, no existe que la persona quede libre con un documento. Sí, que quede libre, mejor dicho, no con un documento. Que quede libre a mitad. Si es de un patrón todo, tiene o que liberar 100% o no liberar. No hay así a mitades. No sirve esta mitad de liberación. Así opina Jajamim. ¿En qué discuten? ¿En qué caso discuten? ¿Cuál es la explicación que discuten? ¿Cuál es la explicación de esta discusión? Viene Rabba y dice, Amar Rabba, Machloket Bishtar, de Rebi Savar, Veovdelo Nifdata, o Jufsha lo nitanla, Makishtar le Kesef, Ma Kesef ben Kulo ben Hatzio, Avshtar Nami ben Kulo ben Hatzio, Verabanan Gambre, La Meisha, Maisha Hatzia lo, אף אבנה מחציו לא, אבל כסף דברי הכל קנה, פדויה ואינה פדויה. לימה ואקה מפלגי, דמר סבר הקש עדיפה, ומר סבר גזרה שווה עדיפה? לא. דכולי עלמה גזרה שווה עדיפה, ושניח דיקה למפרח, מה לאישה שכן אינה יוצא בכסף? תאמר ועבד שיוצא בכסף. Viene Rabba y dice lo siguiente. La discusión entre Rebi y Jajamim, si cuando hay un patrón que libera mitades sirve o no sirve, según Rebi sirve, en su Jajamim no sirve, es únicamente cuando la liberación fue hecha a través de un documento. Hay dos maneras como liberar. Con kesef, de que el esclavo pague dinero, o que el patrón le dé un acta de liberación. Dice Rabba, toda la discusión es cuando la liberación fue hecha con un documento. Ahí es cuando Rebi dice, sirve la mitad, y cuando Jamín dice, no sirve nada. Y explica un poquito más. En la Torah está escrito respecto a la liberación de una esclava kenanita, está escrito, Vehofde lo nifdata, o Jufsha lo nitanla. Hofde es pidión, redimir. Redimir normalmente ¿cómo se redime? Con dinero. ¿Sí? Y está escrito, Vehofde lo nifdata. Redimiste y no redimiste. O sea que en Kesef, aparentemente, sí sirve redimir y no redimir. A mitades sí sirve. Así entendemos. Pero respecto a documento, está escrito, o Jufsha lo nitanla. No está escrito Jufsha velo Jufsha. Jufsha lo nitanla. O sea que el documento hace todo. ¿Sí? Aparentemente, ¿no? Vamos a hacer. Pero respecto a documentos, está escrito Jufsha lo nitanla. ¿Cómo sabemos que Jufsha va sobre documento? Porque está escrito la palabra la. Y la aprendemos de mujer, que también está escrito la palabra la. Y la en mujer, ¿cómo se divorcia una mujer? Únicamente con un documento, no con dinero. Entonces viene Rebi y dice, muy sencillo, de la misma manera que en dinero está claro en la Torah, Vehofde lo nifdata, que el dinero puede ser parte y no la otra parte. Y de inmediato está escrito el tema del documento. Entonces, de la misma manera que el dinero puede hacer parte y no la otra parte, también el documento que está escrito después, que es un ekesh, está escrito cerca, también puede ser parte y no parte. Por eso Rebi opina que un documento puede ser parte y no parte. Sin embargo, viene Jajamim y dice, no señor, Jufsha lo nitanla, decimos que es un documento. ¿Por qué? Porque está escrito la palabra la. Agarramos la y hacemos gezerá shava con la palabra la que está escrito en mujer. De la misma manera que en mujer no existe divorcio a mitad, tú le das un divorcio a la mujer, queda divorciada completamente. No existe divorcio a mitad, con documento es divorcio 100%. Igualmente en esclavo, que en anita, cuando le das con documento, es completo, no existe a mitades. O sea, aparentemente, pero según ambos, cuando es con dinero, ¿qué? Ofde lo nifdata, así sirve parcial. Así explica Rabba. Y según esto, aparentemente discuten en qué? Discuten en si es mejor aprender algo de un ekesh, que es ekesh, cuando está escrito las dos partes cercas en la Torah. Es que así opina Rebi, por eso decimos comparamos shtar con kesef,
¿sí? O si es mejor aprender algo con Gezerá Shabá, de 2 palabras, de 2 temas, ¿sí? Y por lo tanto lo comparamos con mujer y decimos de que no sirve a mitad, es un documento, ¿sí? En eso discuten. Si no, dice la mano, no, puede ser que ambos están de acuerdo que Gezerá Shabá es mucho mejor, siempre, mejor que un Ekesh. Pero aquí la razón que no hacemos Gezerá Shabá según Revi es porque no es una buena Gezerá Shabá. Porque aquí puedes tumbar la Gezerá Shabá. ¿Cuál es tu Gezerá Shabá? Comparamos de la misma manera que una mujer, en la mujer está escrito la, en el esclavo cananita está escrito también la. De la misma manera que en la mujer el acta de divorcio la libera completamente 100%, igualmente en el esclavo cananita lo libera él 100%. Pero no es una buena comparación. ¿Por qué? Porque en el esclavo cananita hay otro tipo de liberación, que es dinero. Y en mujer no existe dinero. Entonces tú quieres comparar de mujer a esclavo cananita, pero esclavo no es 100% comparable. No comparar. Tú quieres hacer que sea Shabbat, pero no es 100% que sea Shabbat. ¿Por qué? Porque es diferente la situación de esclavo cananita, porque tiene otra manera como ser libre. Entonces, por eso aquí Revi dice, no me ubico según la que sea Shabbat, no voy según la que sea Shabbat, que normalmente sí, sino voy según el Ekesh y comparo el Shtar, el documento, con el tema del dinero. De esa manera que el dinero sirve a mitades, también el documento sirve a mitades. De todas maneras, esa es la explicación para la discusión de esta baraitá entre Rebi y Jajamim. Nuevamente, Rabá opina que la discusión entre ellos, si sirve a mitades o no, es únicamente en documento, pero en dinero, según todos, sí sirve a mitades. Así opina Rabá. Sin embargo, Rabbi Yosef Amar, Mahloket Bekesef, de Rebi Sabar Veovdelo Nifdata, Peduyá Bena Peduyá, Verabanan Sabre, Dibra Torah Kelshon Bene Adam, Aval Bishtar Dibre Akol Lo Kana. Viene Rabbi Yosef y nos voltea la tortilla. Nos dice, no señor, toda la discusión que hay entre Rebi y Jajamim, si liberación a mitades sirve o no sirve, es únicamente cuando la liberación se hizo a través de dinero. Que ahí Rebi opina, está escrito en la Torah, Vehovde, lo nifdata, redimir, no se redimió, redimir y no redimido. ¿Qué significa eso? Dinero. Que dinero puede afectar y no afectar, o sea, a mitades sí sirve. Por eso se sirve a mitades. Y Jajamim dicen, no, cuando la Torah te dice Vehovde lo nifdata, no es para decirte que fue redimido y no redimido a mitades. Te habla el lenguaje que a veces nosotros hablamos, repetimos así, no, la Torah no es para que lo deduzcas así. Y también en Kesef tienes que hacer o completo o nada. Pero en documento, cuando es una liberación a través de documentos, según ambos, no existe a mitad. Así nos dice Rabbi Yosef. Bien, la Gemara pregunta contra esa explicación de Rabbi Yosef. Meiti, Ameshachar Hetziav do Beshtar, Rebi Omer Kana, Bajamim Onim Lo Kana. Tiufta de Rabbi Yosef, tiufta. Está escrito en Forash en la varita, en otra varita. Una persona que libera a mitad de su esclavo, un patrón, tiene un esclavo, libera a mitad de su esclavo con un documento. Rebi dice sirve y Jajamim dice no sirve. Vemos que la discusión entre Rebi y Jajamim es también en una liberación a través de un documento. No como Rabbi Yosef que dijo que en el caso de un documento, según todos, no sirve. Dice la pregunta en contra de Rabbi Yosef. Por lo tanto, tenemos que decir que efectivamente lo que dijo Rabbi Yosef, que ambos están de acuerdo que en documento no sirve, no es así. ¿Por qué? Porque vemos de que también eso aplica la discusión. Sigue analizando la Gemara, Beshtaru de pliga, ¿qué se lo pligui? Leima tiene tiute de Rabbi Yosef betarte. Dice la Gemara, si es así, podemos seguir deduciendo de esta baraita aparentemente, que la baraita dijo que la discusión es únicamente cuando hay un acta de liberación. Más cuando hay dinero, en eso no hay discusión y según ambos, sí sirve. Entonces también hay pregunta en contra de Rabbi Yosef de lo que hizo de dinero, que él dijo que el dinero es la discusión. Doble pregunta. Dice, no. Pregunta si tiene sobre el tema del documento. Pero en dinero también discuten. Amalach Rabbi Yosef, pligi beshtar vuadin bekesef. Veadi kami fligi beshtar, le odia jacojo de Rebi, veliflo bekesef, le odia jacojo de Rabbanan, koch de teradifle. Dice Rabbi Yosef, en verdad la discusión entre ellos, entre Rebi y Rabbi Shimon Gamliel, Rabbi Yosef se retracta, ¿sí? Es ya sea cuando libera el patrón a mitad de su esclavo a través de un acta de liberación o ya sea a través de dinero. En ambos discuten, se cambia, ¿sí? Ya está cambiando Rabbi Yosef. Antes, porque en la baraita que mencionamos ahorita, nada más menciona la discusión en una acta de liberación, porque también no menciona la discusión en Kesef, ¿sabes? Porque te quería decir la fuerza de Rebi. Rebi dice que sirve la liberación a mitades, te quería decir que sirve, inclusive inclusive en acta de liberación, que sirve, pero Rebi, o sea, ¿por qué te dije? Según lo que acabamos, repito, Rabbi Yosef dice que la discusión entre ellos es, ya sea que la liberación a mitades fue a través de un acta de liberación o a través de Kesef. Entonces, ¿por qué la baraita me mencionó el que discute en acta de liberación y no me mencionó Kesef? Y no mencionó dinero. Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Porque la baraita te quería enseñar la fuerza de Rebi, que Rebi opina que sirve la liberación a mitades, inclusive si fue hecha ¿con qué? Con un acta de documento. A pesar de que mujer, cuando es un documento, no existe a mitades, es todo cero. Por eso mencionamos la discusión en acta de liberación, para mencionarte la fuerza de Rebi, de que sirve la liberación, de que sí sirve la liberación, inclusive en documento. Dice la Gemara, ¿y por qué no me mencionaste la discusión en dinero? Para mencionarte la fuerza de Jajamim, de que inclusive en dinero no sirve.
Dice la Gemara, prefiero mencionarte un hidush de la opinión de Rebi que dice que sí sirve porque siempre quiero hablarte de lo permitido, no de lo prohibido, que sí sirve. Koach de Teradif, prefiero mencionarte lo permitido. Por eso prefiero mencionarte el hidush que hay según la opinión de Rebi, que el acta de liberación sirve también a mitades. Pero no hay duda, entonces para resumir, según Rabbi Yosef, que la discusión de Rebi y Rabbi Shimon Gamliel es si sirve la liberación a mitades, ya sea con un acta de liberación o ya sea con dinero. ¿Sí? A diferencia de la primera opinión, Rabba que él dice que la discusión es únicamente en documento, pero en dinero, según todos, sirve a mitades. Viene la Gemara y aparentemente da una prueba a favor de Rabbi Yosef. Tashema, Veovde, Yahol Lakol, Talmud Omar lo Nivdata. Y lo Nivdata, Yahol Lakol, Talmud Omar Veovde, Hakeitza Peduya Mena Peduya, Bekesef, Ufshve Kesef. Veeli la Bekesef, Beshtar Minayin, Talmud Omar Veovde lo Nivdata, o Jufsha lo Nitanla. Ulealan Omer, Bekatav la Sefer Keritut. Malealan Beshtar. Afkan Beshtar. En Leela Hetzio Bekesef. Okulo Beshtar. Hetzio Beshtar Minayin. Talmud Omar Veovdelo Nivdata o Jufshalo Nitanla. Makishtar le Kesef. Makesef ben Kulo ben Hetzio. Afshtar Nami ben Kulo ben Hetzio. La Baraita dice lo siguiente, antes de analizar la pregunta. La Baraita dice así, está escrito en el versículo Veovde. Veovde es pidión, redimir con dinero, que redimes, completo aparentemente. Mashma, que únicamente cuando queda redimida 100%, pero después dice, redimiste, no redimiste más de que no sirve el kesef, de que no puedes redimir con kesef. Entonces decide sí o no. Dice la Gemara, te viene a enseñar de que el kesef sirve para redimir a mitades, que el dinero sirve, como dijimos antes, para redimir a mitades, sirve para liberar a mitades. Si das mitad, sirve para mitad, y eso es lo que se refiere a Beovde, redimes. Y no redimes es que puedes mantener la otra mitad sin redimir, sin liberar todavía. Eso es lo que nos viene a enseñar el versículo. Entonces vemos de aquí que el dinero puede redimir completo o a mitad, es lo que uno decida. Pero ¿cómo sabemos que un documento también puede liberar? Cuando digo redimir me refiero a liberar, ¿sí? ¿Cómo sabemos que un documento también puede liberar? Un shtar shihrur. Y se está escrito después, o jufsha lo nitan la. La, está escrito en esclavo kenanita, y también mujer está escrito la. Y de la misma manera que la mujer es un documento, aquí también es un documento. Vemos que también a través de un documento queda la mujer libre. Dice la Gemara, perfecto. Entonces ya tenemos claro que el dinero sirve para liberar, y también sirve para liberar a mitades. Y también tenemos claro que un documento sirve para liberar. Pero ¿cómo sabemos que un documento sirve para liberar a mitades? Dice la Gemara, comparamos documento, liberación de documento, con dinero que está escrito antes. Jufshalo nitan la documento con veovdelo nivdata. De la misma manera que dinero sirve para liberar completo y para liberar a mitades, también documento que sirve para para liberar completo o liberar a mitades. Viene la Gemara y dice, Bishna Male Rabbi Yosef, Batardi Totav Hamani Rebi. El Rabba, Resha Dibrea Kol Besefa Rebi. Dice la Gemara, según Rabbi Yosef, después de que concluimos y cambiamos cuál es su opinión, podemos decir que toda esta baraita va como la opinión de ¿qué? De Rebi, porque Rabbi Yosef dice que ambos discuten, Rebi y Rabbi Shimon Gamliel discuten en qué, en ambos casos, también en dinero y también en acta de liberación, si sirve a mitades o no sirve a mitades. Y la baraita esta que acabamos de comprobar, que sirve a mitades, ya sea el dinero, ya sea acta de liberación, va como la opinión de quién, de Rebi, que dice que en ambos casos sí sirve, y no como la opinión de Jamim, que dice que no sirve. Entonces todo el autor de la baraita esta es Rebi. Pero según Rabba, que dice que la discusión entre Rebi y Rabbi Shimon Gamliel es únicamente y solamente en un documento, pero en dinero, según todos, sí sirve, vamos a tener que decir aparentemente que la primera parte de la baraita que acabamos de leer, que habla en dinero, es según todos. Y la segunda parte que habla en acta de liberación, que sirve a mitad, es únicamente Rebi. Vamos a decir que la primera parte es según todos y la segunda parte es nada más Rebi. Según Rabbi Yosef, todo es Rebi. Pero según Rabba vamos a tener que decir que la primera parte de la baraita es todas las opiniones, todos están de acuerdo, y la segunda baraita es solo Rebi. Responde Rabba, Marlach Rabba, sí señor, Resha Dibrea Kol Besefa Rebi. La primera parte es según todas las opiniones, porque está hablando en dinero, y en dinero según la explicación de Rabba, todos están de acuerdo que sirve la liberación a mitades, y la segunda parte que dice que una liberación a través de un documento sirve a mitades, va únicamente según la opinión de Rebi. Otra explicación, Rabba Sheamar, Rebi. Rabba Shea dice un segundo, también según la explicación de Rabba, puede decir que el autor de toda la baraita es ¿quién? Es Rebi. De acuerdo que todos están de acuerdo con la primera parte de que es así, y la segunda parte es únicamente Rebi. Por lo mismo que todos están de acuerdo con la primera parte y la segunda parte es únicamente Rebi, podemos decir que todo el autor de la baraita es Rebi. Solo que Jamim va a estar de acuerdo también con ¿quién? Con la primera parte de Rebi. Bien, la Gemara y pregunta de nuestra Mishnah. El amatritin de Katani Mishe Hetzio Evet Vehetzio Ben Jorim, Bishna Male Rabba de Mukimla, Bekesef, Dibreakol, Bedibreakol. El ale Rabbi Yosef, Leima Rebi Velo Rabbanan. Ahorita la Gemara viene y pregunta a nuestra Mishnah. Nuestra Mishnah que dice, un esclavo que está mitad esclavo y mitad libre. Dice la Gemara, según Rabba, puedo decir que cómo es el caso que es un esclavo que está mitad libre y mitad esclavo, cuando hay un patrón que lo redimió con Kesef, mitad, y según todas las opiniones, Rebi y Rabbi Shimon Gamliel cuadra nuestra Mishnah, porque Kesef, dinero, sirve a mitades, según todas las opiniones.
Pero según Rabbi Yosef, que Rebbe y Rabbi Shmuel discuten, ya sea cuando se libera a través de un documento de liberación o a través de dinero, tenemos que decir que nuestra Mishnah es únicamente ¿quién? Rebbe, que se puede liberar a mitades, y no Jajamim. ¿Acaso vamos a decir así? Dice, no lo tienes que decir acá, no tienes que decir así. Nuestra Mishnah va a según todas las opiniones. ¿Por qué? Amar Ravina. Be'eved shel shne shutafim vedibre akol. El caso de nuestra Mishnah no es cuando hay un patrón y lo libera a mitades, ya sea a través de un acta de liberación o ya sea a través de dinero, sino está hablando en un caso que hay dos patrones sobre un mismo, dos socios sobre un mismo esclavo y uno libera completamente. Ahí también Jajamim, según todas las opiniones, está de acuerdo que sirve la liberación. Todo lo que opina Jajamim en diferentes situaciones de que no sirve la liberación a mitades es únicamente porque él tenía completa posesión y liberó mitad. No sirve, tiene que liberar completo. Pero dice la Gemara, el caso de nuestra Mishnah no es ese. El caso de la Mishnah es cuando hay dos patrones, dos socios sobre la misma persona y uno viene y libera 100% su posesión. Libera 100% de su posesión, sirve, y por lo tanto el esclavo, ¿cuál es el resultado? Queda mitad esclavo y mitad libre, según todas las opiniones, y no tenemos pregunta en contra de Rabbi Yosef. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.